Bueno, entonces nosotros vamos a realizar la presentación de los sensores de radar en los vehículos autónomos. Somos Randy Morán y Ángel Mazariegos. Entonces, los radars vienen siendo sistemas fundamentales en la industria de la tecnología, ya que nos ayudan para detectar y medir la distancia, la velocidad de distintos objetos en todo el entorno. Y originalmente vienen siendo desarrollados, se inventaron más que todo para aplicaciones militares y aeroespaciales, y ya después se encontraron una amplia gama de usos entre la navegación del control de tráfico aéreo, la navegación marítima y también hoy en día en los vehículos autónomos, ya que estos vienen representando una revolución en la industria automotriz y también buscan redefinir la experiencia de conducción y la movilidad en general. Estos vehículos también utilizan una variedad de sensores avanzados para percibir y entender todo el entorno que nos rodea, y eso les viene permitiendo tomar mejores decisiones. A continuación vamos a hablar pues un poco sobre el funcionamiento de los radares, ¿verdad? El funcionamiento básico es que pues se envía una señal electromagnética, ¿verdad? Que según el análisis del rebote de esta señal con un objeto, pues se va a poder detectar cosas como la velocidad o la distancia de este objeto, ¿verdad? Las principales partes de un radar, puedes cambiar, por favor, son el transmisor, que es el que genera la señal por medio de un oscilador, ¿verdad? Para, y la cual es controlada, pues, según la señal que queramos transmitir. Luego tenemos el receptor, que es el que recibe el eco de esta frecuencia, ¿verdad? Un duplexor, el cual permite que la antena pueda transmitir o recibir, ¿verdad? En el caso de que sea una única antena transmisora y receptora. El hardware de control y procesador de la señal, el cual nos va pues permitir hacer todos los análisis matemáticos para definir la velocidad y la distancia a la que está el objeto y pues la interfaz de usuario para que sea cómodo manejarlo para nosotros. Siguiente, podemos ver la ecuación principal del radar, ¿verdad? Que es como vamos a detectar la potencia reflejada de, es decir, la señal de rebote. ¿Verdad? Se llega a esta ecuación matemática, pues que para una computadora termina siendo muy sencilla y entonces solo tomamos los datos como es la potencia transmitida, la ganancia de la antena de la transmisión, la apertura efectiva, o sea, es decir, el área, ¿verdad? Em, que puede abarcar según el tamaño de la antena, ¿verdad? La sección transversal del radar, el factor de propagación del patrón, ¿verdad? Según la onda que se haya utilizado. La distancia del transmisor al objeto, evidentemente, o sea, a qué distancia está el objeto del transmisor, y la distancia del objetivo al receptor, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son los tipos de radares, ¿verdad? Los tipos de radares se pueden dividir los podemos dividir, ¿verdad? En varios aspectos, según la relación transmisor-receptor. Aquí vamos a encontrar tres principales que son el monoestático, que es cuando una sola antena transmite y recibe el rebote de la señal. El biestático, que es cuando una antena envía la señal y otra antena recibe la señal, ya sea una señal directa o ya sea un rebote. Y aunque sea biestático, puede estar la antena transmisora y receptora en el mismo lugar. Es decir, una antena transmite y la otra capta el rebote justo en el mismo lugar, pero son dos antenas distintas. O una puede transmitirlo y la otra puede captar el rebote o puede captar la señal directamente de la otra antena, pero está en otro lugar, ¿verdad? Ahí no afecta, solo es biestático, significa que son dos antenas. El multiestático es el cual combina una información recibida, pero por varias antenas. Es decir, esto se suele utilizar principalmente para el control de aviones, ¿verdad? Ya que necesitamos cubrir un rango muy amplio, ¿verdad? Una distancia muy amplia y el avión definitivamente es un objeto muy grande, ¿verdad? Entonces se utiliza más de uno y luego se suman, algo así como
la foto, la famosa foto del agujero negro, se toman varias fotos y luego se unen para recrear la foto final. Entonces, algo por el estilo, se toma la información de distintos radares y pues se une como una sola. También podemos encontrar radares según su onda, ¿verdad? Siguiente, por favor. Según su onda, ¿verdad? Que esos es según como nosotros querramos detectar, pues, esta, la distancia o la velocidad. El radar de onda continua simplemente, como su nombre lo dice, va a mantener la transmisión de la onda de forma continua y se va a medir el rebote y así se va a poder detectar la velocidad y la distancia gracias al efecto Doppler, como vemos aquí. Es decir, en esa imagen, pues se está transmitiendo la onda constantemente, no se deja de transmitir, y entonces el efecto Doppler, tenemos ahí una diferencia de longitudes de ondas, la cual nos sirve según el tiempo que tardó en regresar, podemos calcular sencillamente pues, la distancia. El radar de onda continua es el cual se le añade una modulación a la frecuencia para poder determinar cuándo se transmitió la señal correspondiente al eco. Es decir, se envía una, ¿verdad? Una señal, pero esta se va modulando, ¿verdad? Según pues según lo programado para que nosotros podamos tener un análisis de los datos más específicos. Y el radar de onda de pulsada, que es un pulso, ¿verdad? Entonces, digamos, se envía como un disparo de una señal y luego se queda esperando el rebote, ¿verdad? Y según una vez más, programación, el tiempo que tarde o si ya nunca regresó, etcétera, pues se envía otro pulso y así, pero es por pulsos. Siguiente, por favor. Y por último, bueno, no, falta una más. Podemos dividir los tipos de radares según su finalidad. Veremos radares de seguimiento o de búsqueda. Los radares de seguimiento, como su nombre lo dice, quieren seguir con el análisis del movimiento de un blanco, de un objeto. Por ejemplo, radar de guías como puede ser los submarinos o para la guía de algunos misiles militares, ¿verdad? Queremos poder seguir su movimiento en tiempo real. Y el radar de búsqueda que se caracteriza por analizar el entorno en sí, todo el espacio y ver cualquier objeto pues que haya en él, ¿verdad? Independientemente de cuál sea. Entonces, no nos interesa un objeto en específico, sino más el entorno y ver qué hay en este, ¿verdad? Siguiente, podemos ver la última división en la que se pueden este, analizar los distintos tipos de radares, que es según su frecuencia de trabajo. Entonces, según su frecuencia de trabajo, em, como puede ser los gigahercios a los que éste trabaje o como puede ser la longitud de onda que éste tenga, ¿verdad? Porque dependiendo de esas características, algunos nos van a servir para unas aplicaciones y otros, pues para otras, ¿verdad? Que algunos no nos, no nos van a funcionar de manera eficiente. Entonces podemos ver ahí unas leves observaciones según la aplicación a la que queramos utilizar y entonces ya puedo ver yo y buscar, bueno, una frecuencia de 1 gigahercio, de 30 gigahercios, etcétera, ¿verdad? Lo cual me puede servir pues para mí, mi aplicación. Bueno, entonces ahora entramos al tema de las aplicaciones del uso de radares. Podemos ver que tiene diferentes, se utilizan en de diferentes modos, como viene siendo la navegación y control de tráfico aéreo, la navegación marítima, la meteorología y la industria aeroespacial. Así como la navegación marítima se puede utilizar para la detección de otros barcos y obstáculos, el cambio en la topografía del submarino y también en la industria aeroespacial se puede utilizar eh, para detectar otros satélites, pueden ser incluso cohetes o de uso militar.
La meteorología, pues ya sabemos, sería para el clima. Y por último, la navegación aérea para tener control de diferentes vehículos aéreos, aviones, helicópteros y cosas por el estilo. Pero el que más nos interesa, bueno, vamos a hablar entonces ahorita mejor de las ventajas y desventajas, que este viene siendo que los radars pues tienen un amplio alcance de detección, lo que le permite detectar objetos a distancias relativamente largas. También pueden funcionar bien en malas condiciones climáticas, que así como la lluvia, la niebla o la nieve, que comparado con otros tipos de sensores, pues pueden tener varios problemas. También pueden medir la velocidad relativa de los objetos en movimiento. Y esto es muy esencial en la toma de datos de los vehículos autónomos, pues porque pueden detectar la velocidad y la dirección de otros vehículos y también de los peatones. Y esto le permite que el vehículo autónomo realice los cálculos necesarios en tiempo real para que pueda evitar una colisión. Y también en comparación con otras tecnologías, la detección con radares tiende a ser más barato. Así que esa es una gran ventaja. Eh, También las desventajas que tienen es que su resolución no es limitada en comparación con las cámaras y otros tipos de sensores ópticos. Em, También los radares pueden tener dificultades para detectar objetos estáticos o como así como los baches en la carretera, porque no logran emitir una señal de retorno tan distintiva como puede ser como los objetos en movimiento. Los radares también pueden ser susceptibles a las interferencias electromagnéticas, así que eso puede provocar una falsa detección de otros objetos que ni siquiera existen. Y también pueden tener problemas para diferenciar objetos muy cercanos, ya por los problemas con la señal electromagnética y el tiempo en el que se regresa la señal puede complicar los cálculos para el microcontrolador que tiene en el interior. Entonces, lo que más nos interesa viene siendo los radares en los automóviles, que estos se utilizan más que todo como asistencia para el conductor, para ya sea para realizar los giros, los cambios de carriles, como podemos ver en la imagen. Tiene distintas posiciones que nos indican la distancia y la velocidad a la que se aproxima cada vehículo. Todo esto para evitar las colisiones. También podemos ver el interior de un radar, que cómo se compone con su carcasa, donde alberga las antenas emisoras y las receptoras. Podemos ver que la carcasa puede permitir el paso de las ondas de radio. También consta de una electrónica de control de un microcontrolador que se encarga de realizar los cálculos del tiempo obtenido cuando se envía la señal y de cuando se recibe. Puede ser de la intensidad. Y esto ya el microcontrolador es el que se encarga de realizar los cálculos de distancia a la que se encuentran los distintos objetos. Y por último, también tenemos un pequeño ejemplo sobre los automóviles que utilizan los radares y cuáles son sus radares respectivos. Cada uno tiene su propia tecnología, sus propios modelos, su propia programación, sus propias señales también de la longitud de onda, la frecuencia a la que se envía cada señal. Y cada uno opera de su propia manera. También podemos ver los precios, que son relativamente altos para cada vehículo. Y por último, podemos llegar a las conclusiones que los radares pues vienen siendo tecnologías bastante versátiles con una amplia gama de industrias y de campos en los que se puede aplicar. También son excelentes en la detección precisa de objetos, ya tanto en movimiento como estáticos, viene siendo en diferentes condiciones climáticas y ambientales, a diferencia de otros tipos de sensores que sí les puede causar varios problemas. Y los radares también son de suma importancia en la industria automotriz, ya que pueden proporcionar una información esencial para la toma de decisiones autónomas y en la navegación segura, como viene siendo un cambio de carril o una vuelta en U, supongamos, para evitar que se llegue a colisionar con otros vehículos. Y los radares también tienen una resolución limitada, es algo que hay que tomar en cuenta, porque no ofrecen algo tan exacto, sino que solo es como una señal de sí o no.
O también puede ser una imagen como borrosa, pero entendible sobre que hay un objeto enfrente nuestro. Y este tipo de problemas se llega a solucionar combinándolo con otros sensores para poder tener una superación de este tipo de limitaciones. Gracias.